Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. Reflexión semanal. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestro programa Verdad con Caridad. Hoy quisiera tocar un tema que es especialmente delicado e importante en nuestros días. Un tema que tiene relevancia, digamos, a nivel social y en el cual la doctrina cristiana, la enseñanza de la Iglesia, tiene palabras concretas que decir. Y se trata de la castidad y la homosexualidad. Lo digo tal como lo presenta el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2357. No me canso de recomendar que en todo hogar, en toda familia, en toda casa tiene que haber, además de la Sagrada Escritura, también tener el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues bien, allí en el capítulo 3, la vida en Cristo, se habla precisamente de la castidad y la homosexualidad. Y quisiera leer textualmente lo que el Catecismo nos enseña, o sea, cuál es la doctrina concreta de la Iglesia en torno a este delicado tema. Nos dice que la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas, o sea que no es cuestión de los últimos años. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, Génesis 19, Romanos 1:24, 1 Corintios 6:10, 1 Timoteo 1:10. La tradición, la sagrada tradición de la Iglesia, ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual y no pueden recibir aprobación. Bien, entonces, fíjense ustedes cómo se habla con toda claridad, para ser muy objetivo sobre este aspecto. Dice, son un tipo de relaciones, o sea, se habla de los hechos mismos, de los actos mismos, entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Y además se habla de cómo incluso a nivel de la ciencia puede observar que hay formas muy variadas y su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Bueno, a la Iglesia le corresponde decir hasta ahí, o sea, decir este es como el punto de partida. Los científicos no pueden dar todavía la última palabra al respecto sobre esta actitud, esa tendencia homosexual. Algunos hablan de que es tiene su origen genético, pues parece que, hay algo de eso. Yo no me puedo meter en ese tema, pero miren que se está hablando de una tendencia, y la tendencia en sí misma, o sea, el tener esa tendencia, una persona que tenga esa tendencia, si sabe vivir castamente, la castidad es esa virtud en la cual se vive la dimensión sexual ordenadamente, y vivir la castidad significa que los solteros no tienen relaciones sexuales, actividad sexual, y los casados solamente con su cónyuge. Entonces, vivir la castidad es lo que se le pide a las personas que tienen esa tendencia, con lo cual, si se tiene la tendencia y no se vive la castidad, sino que se dejan llevar por los impulsos de hacer actividades sexuales, de tener relaciones homosexuales, pues ahí está el pecado, y ahí está ese mal obrar. Quisiera insistir que aparezcan las tendencias, pues hay muy diferentes orígenes.
puede ser generalmente y en todos los casos que pastoralmente yo conozco, aparece a raíz de algún trauma, algún tipo de abuso sexual en la infancia. Algo pasó que hizo que la persona quedara pues como marcada por esos hechos desde la infancia y después al recorrer de la vida pues aparecen sus consecuencias. Pueden venir otro tipo de orígenes de los cuales pues no nos compete saber, no nos compete decir en este momento desde la iglesia, pero sí respetamos y tenemos en cuenta que hay personas que tienen esa situación, aparecen con esa tendencia. Se les recomienda a ellos, como a toda persona heterosexual, como a toda persona, todo hombre, toda mujer, se les pide pues que vivan la castidad, No es como un castigo especial para ellos, decir ahora ustedes vivan su castidad y entonces no tengan ningún tipo de relaciones sexuales, sino que pues si un hombre o una mujer no están casados, están llamados a vivir castamente, para vivir en gracia de Dios y el alma limpia. Por lo tanto, pues entonces hay personas a las cuales acoge la iglesia, a todas estas personas las acoge la iglesia porque el llamado a la salvación es para todos. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de Dios y a la dicha del cielo. Pues entonces la iglesia tiene el deber de acoger a estas personas sin ningún tipo de discriminación, pero sí, pues una vez conocida esa situación, esa realidad que están viviendo a nivel íntimo dentro de sí, pues se les da la palabra de Dios y se les llama a la santidad. Están llamados a la santidad. Por eso continúa diciendo el catecismo, las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. O sea, estas personas no deben ser discriminadas, estas personas, podemos decirlo, y he usado esta expresión del Papa Francisco, son algunos de esas periferias existenciales que hay en el mundo, o sea, los que están como en una lejanía, muchos, otros que viven su vida de fe y están ahí luchando, pero muchos están en la lejanía de Dios y la iglesia está llamada a llamarlos y a acogerlos para que vivan su relación con Dios, su trato con Dios y en lo posible, por supuesto, en gracia de Dios, recibiendo los sacramentos para que puedan luchar, para vivir con su alma limpia y vivir y seguir adelante en su vida. Esa llamada de la iglesia, esa atención a estas personas homosexuales no es una misión nueva, un requisito nuevo de la iglesia. Ya desde hace más o menos 20 años la iglesia ha estado trabajando y aquí tengo la carta Atención Pastoral a las personas homosexuales de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues que es uno de los entes de la Santa Sede para producir estos trabajos y estos documentos de teología. Y fíjense lo que dice en el trabajo, en la misión pastoral con personas homosexuales. Primero, se trabaja con personas homosexuales, o sea, no con grupos, con comunidades enteras, porque la iglesia trabaja es uno a uno, la salvación es uno por uno, Dios le habla a cada uno, los sacramentos, la fe, la esperanza, la vive cada uno. Entonces se habla de la visión integral de la persona y quisiera que nos quedáramos solamente con esta enseñanza. Dice, en efecto, la persona humana no se agota en su orientación sexual, o sea, no toda ella es solo sexualidad. Es mucho más, pues creada a imagen y semejanza de Dios y redimida por Cristo, siempre tiene posibilidades de crecimiento y renovación. Nunca pierde totalmente su libertad, pues sería perder su dignidad personal. ¿Qué significa eso? Que se le trata con todo el respeto, con toda la dignidad de hijo o de hija de Dios y se le presenta la oportunidad, se le ofrecen los medios, especialmente los sacramentos, para que
en esa integridad de persona humana que involucra inteligencia, voluntad, sentimientos, deseos, todas las dimensiones de la persona humana, sea guiada por un camino, ayudada para que vaya por ese camino de la salvación, como se le ofrece a cualquier otro ser humano que necesite de salvación, o sea, para todos que lo necesitamos. La Iglesia acoge y sirve a todo ser humano porque la salvación de Cristo es para todos. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.